Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Deyanira Elizabeth Tapia Castillo. Voy en segundo semestre, sección A, la carrera de enfermería. Bueno, les voy a continuar hablando del aparato digestivo, lo que sigue de, como nos habíamos quedado en intestino delgado y eso, a su continuación. Bueno, ahora entonces les voy a hablar del hígado. La anatomía del hígado y de las vías biliares marca el inicio de la revisión de las glándulas accesorias del aparato digestivo, entre otras, las cuales encontramos el hígado, obviamente, el páncreas y las glándulas salivales. En el caso del hígado, lo vamos a encontrar lo que sería parte del epigastrio y en el hipocondrio derecho. Anteriormente se había mencionado que el abdomen se puede dividir en varios segmentos. Eso se los había dicho en el video pasado. Lo dividimos en un total de 9 cuadrantes. Y al hígado lo localizamos en los 2 cuadrantes superiores del lado derecho, en el epigastrio y en el hipocondrio derecho. Ahora, por su localización, va a estar en relación con el estómago en una porción y va a generarnos la bilis. La bilis va a ser una secreción que puede servirnos de cierto modo para la digestión. Cuando estamos, las personas que hemos estado embarazadas, pues es algo que nosotros vomitamos, es una cosa amarilla que si tú le das la prueba es bueno, al momento de vomitar, pues se te da el sabor y te lo vuelve a provocar el vómito. Y pues eso es lo que es la bilis. Principalmente en la emulsión de las grasas dentro de la constitución anatómica del hígado vamos a encontrar una serie de conductos que son los conductos biliares que van a confluir con un solo conducto hepático. Este conducto hepático es el que se va a encargar de juntar o acumular toda la bilis producida por el hígado. Luego se va a unir al conducto cístico más adelante. Su recorrido se puede ver en forma de y al unirse el conducto cístico con el conducto hepático se forma el conducto colédoco. Más abajo, el conducto cístico es el que se va en sí a encargar de secretar la bilis que se acumula en la vesícula biliar. Y esto va a salir todo a través del esfínter de Oddi a nivel de la ámpula de Vater, en la segunda porción del duodeno, que ya revisamos con anterioridad. Este conducto colédoco se va a unir también al conducto pancreático, que se va a encargar de sacar las enzimas pancreáticas hacia el intestino delgado para que se unan al quimo y lo conviertan en quilo. El hígado va a ser una de las glándulas más grandes en el organismo, las más voluminosas, llegando a pesar 1500 gramos, en sí es medio kilo. Tiene muchas funciones aparte de la producción de la bilis. De hecho, funciona como una especie de filtro en cuestión de la sangre para eliminar los metabolitos y sustancias tóxicas resultantes del metabolismo general. También va a producir una media de bilis entre aproximadamente de 600 mililitros a 1.2 litros al día. Puede producir el metabolismo de las proteínas, el
el metabolismo de las proteínas, el almacenaje de glucógeno, la producción de algunos factores de la coagulación. En sí también tiene un sinnúmero de funciones, de hecho todas muy importantes. Por ello se considera que la ausencia del hígado o falla de este es incompatible con la vida. Donde va a estar localizado en los hipocondrios y en los epigastrios, también les podemos nombrar espacios frénicos o espacios sufrénicos. Bueno, ¿por qué se encuentra debajo del diafragma? Y hay espacio sufrénico derecho y un espacio sufrénico izquierdo. En caso del hígado, este se va a encontrar en el espacio sufrénico derecho. Va a estar con unos límites o va a estar en relación con algunos órganos, por ejemplo, hacia arriba y afuera se va a encontrar en relación con el músculo del diafragma, hacia abajo con el colon transverso y el mesogastrio y hacia adentro con la región celíaca, que veremos más adelante. Cabe mencionar que el hígado va a tener varios lóbulos, siendo más voluminoso el izquierdo y el derecho tiene un lóbulo cuadrado que veremos, lóbulo cuadrado que veremos más adelante. El lóbulo izquierdo se va a extender hasta el espacio sufrénico del lado izquierdo con anterioridad. El hígado era una parte muy voluminosa, es un órgano glandular aplanado y como está aplanado vamos a decir que tiene dos caras, una superior y una inferior, así como tres bordes, un borde anterior y un borde posterior superiores. En cuanto a la cara superior del hígado, va a tener una apariencia lisa, sin accidentes anatómicos y rugosidades. En cambio, la cara superior, esta va a ser convexa. De ser lisa, va a estar vuelta hacia arriba y a la derecha con orientación hacia la derecha. También vamos a poder observar en esa superficie un ligamento. Lo vamos a encontrar en la unión con sus dos tercios derecho e izquierdo. Y este sirve para dividir la cara superior en dos lóbulos. Bueno, lo vamos a encontrar en la unión con sus dos tercios de derecho e izquierdo. Este sirve para dividir la cara superior en dos lóbulos, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho, siendo el lóbulo izquierdo el más pequeño y el del lado derecho el de mayor tamaño. Además, el lóbulo izquierdo va a ser mucho más delgado que el lóbulo derecho, va a ser más aplanado. Se va a notar, no sé si más o menos la convexidad, si va a estar en relación a través del diafragma con el corazón. Para ser precisos, con la cara izquierda o inferior izquierda del corazón, el lóbulo derecho es mucho más grande y se nota con más facilidad esta curvatura o convexidad que tiene. Va a estar en relación primeramente con la concavidad del diafragma. La porción superior, contacto con el diafragma en el pulmón del lado derecho, también va a estar en relación con una porción inferior de la pared anterior del tórax. Ese lado derecho también va a estar en relación con el lado anterior a nivel del borde costal del lado derecho. En sí, en la cara inferior encontramos que va a ser aplanada también, pero tiene algunas irregularidades. De estas no son muy marcadas. También la cara va a ser básicamente alisada y va a estar vuelta al sentido contrario,
que la derecha. La derecha se encontraba hacia arriba y la derecha, la inferior, va a tener algunos accidentes que vale la pena mencionar. Entre ellos tenemos un surco anteroposterior izquierdo o longitudinal que se va a corresponder con el ligamento. El hígado se va a dividir en dos porciones nuevamente. Además cuenta con otro par de surcos. La cara inferior va a ser lisa, como ya se los había mencionado anteriormente, de forma irregular. Tiene una consistencia lisa, no tiene rugosidades, nada por el estilo. Pero esta irregularidad se da por debajo, va a estar en contacto con una serie de elementos anatómicos. Por ejemplo, tenemos una concavidad en el segmento izquierdo. Sería la impresión gástrica, porque va a estar en contacto con una parte del estómago. El hígado es un órgano glandular, va a ser una de las glándulas más grandes que podemos encontrar en el organismo, que es en sí que es la glándula que va a producir sustancias que va a expulsar al interior. Es una glándula tipo exocrino. Hay dos tipos de glándulas, las endocrinas y las exocrinas. Las endocrinas va a verter su contenido hacia el torrente sanguíneo, mientras que las exorcinas los van a verter hacia el exterior o hacia la luz de algún tipo de órgano. En caso del hígado, va a vertir parte de su secreción hacia algunos conductos que van a almacenar la bilis en la vesícula, y de ahí va a seguir a través de algunos conductos para llegar a la segunda porción del duodeno. También nos va a servir para regular la glucosa o los niveles de glucosa en la sangre. Puede servir para almacenar la glucosa en una molécula de azúcar más complicada, que es el glucógeno, que es la forma que el músculo y el hígado almacenan la glucosa. Como ya se había dicho, es el órgano más glandular voluminoso que podemos encontrar en la economía, y se va a dividir en un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho, divididos a su vez por un falciforme. También encontramos unos lóbulos como el lóbulo cuadrado, que se encuentra por debajo del hilio hepático. Su localización la vamos a repetir: la mayoría de la glándula o la mayoría de la parte derecha se va a encontrar en el hipocondrio derecho, y otra porción en el epigastrio. Se va a encontrar inmediatamente por debajo del diafragma y por encima del estómago y las haces del intestino delgado. Detrás va a estar a nivel de las últimas vértebras dorsales, y va a encontrarse protegido por las últimas costillas. Solamente en situaciones donde el hígado se encuentre inflamado podemos palpar por debajo del reborde costal derecho. Por instrucciones normales esto no es posible. Cuando el hígado está incrementado por sus dimensiones, se puede llamar que hay una hepatomegalia. Presenta dos caras, tiene una anterior superior y una posterior. La anteroposterior es totalmente lisa y la posterior tiene depresiones por diferentes órganos con los que está en contacto. También siendo una de las más marcadas la depresión renal del hemisferio derecho, que es donde va a tener en sí contacto con el riñón. Con este órgano tiene un borde anterior y un borde posterior. Se pueden unir que sería en los vértices. También tiene un lóbulo cuadrado y un lóbulo caudado. Bueno, la cara superior ya se había mencionado en sus primeras características. Es que es convexa y lisa, vuelta hacia arriba y adelante. Va a estar
separada por la cara posterior inferior por la inserción de los ligamentos triangulares, que son son separada por la cara posterior y lisa por la inserción de los ligamentos, que son ligamentos que sirven como medios de fijación del hígado hacia el diafragma. De estos mismos ligamentos se van a desprender los ligamentos coronarios y de ellos se debería a su vez el ligamento falciforme que divide en dos lóbulos, como ya habíamos mencionado anteriormente. También se le puede llamar ligamento suspensor y también es parte de sus ligamentos que sirven para mantener al hígado en su posición, como ya habíamos mencionado. Tiene dos porciones, una izquierda y una derecha, y en el lóbulo izquierdo, cerca de su parte media, podemos encontrar una pequeña depresión que corresponde al área donde está en contacto con el corazón a través del pericardio y se le llama impresión cardíaca. Esta cara del hígado va a estar en contacto principalmente con la base del pulmón derecho y la base o la cara izquierda inferior del corazón. Todas estas relaciones van a ser a través del diafragma, las hojas pleurales como tanto parietal y visceral del pericardio. Por otro lado, tenemos la cara posterior inferior, como ya se había mencionado. Antes tiene varias impresiones por los órganos que está en contacto. Va a presentar dos surcos antero-posterior que van de adelante hacia atrás, en los cuales en el derecho se va a arrojar la vesícula biliar y o la vena inferior. Uniendo varios surcos, hay otro surco transversal que corresponde al ilion hepático. Bueno, esto es todo y como ya les había dicho, mi nombre es Deyanira Elizabeth Tapia Castro.